Vamos a grabar. Ya, empecemos nomás. Buenas, espero que estén bien. La levanté hoy día. Es bacán, es bacán. Ella es de cambios de base y diagonalización, que es terrible bacán diagonalización. Sirve caleta. Luego se usa para eh, escribir las matrices de una forma mucho más cómoda. No todas las matrices se pueden diagonalizar, pero las que se pueden diagonalizar quedan como expresiones que son súper fáciles de operar, que las puedes dejar como matrices diagonales. Entonces es una cosa súper potente esto de diagonalizar. ¿Ya? Y como es un proceso súper mecánico. Entonces, diagonalizar, uno como que aprende a hacerlo y después como que a uno no se lo olvida. Porque es un proceso. Así que démosle. Ya, pero primero se parte con este problema, ya que es de cambios de base. Nos dicen, ya que esta es la matriz, esta matriz P, ¿ya? Y tenemos un grupo de vectores, V1, V2 y V3. Y nos dicen que encontremos una base U1, U2, U3 en R3 tal que P sea la matriz de cambio de coordenadas, la matriz de cambio de base, de la base de esta base, U1, U2, U3, a la base B1, B2, B3. ¿Ok? Ya, voy a asumir que B1, B2 y B3 son una base. Esto significa que supongo que son LI. Ya lo voy a suponer porque nos dicen que es una base. ¿Ya? Acá algo importante es que es una matriz de cambio de base. ¿Ya? Nosotros sabemos, por ejemplo, si tenemos un vector B, ¿ya? Que no sé, es este vector, por ejemplo. A, B, C. ¿Esto qué significa en la base canónica? La base canónica. Esto es A veces el vector 1, 0, 0, más B veces el vector 0, 1, 0, más C veces, esto es la base, bueno, es el vector en realidad, más C veces 0, 0, 1. ¿Ya? Esto es lo que significa. Y esto va para cualquier base en realidad. Esto va, si voy a hacer una base B, que son los vectores B1, B2, B3, y yo quiero expresar B como esta nueva base, bueno, va a tener otros coeficientes, un coeficiente A', B' y C', tal que este vector se iguala a A' por B1, A' por B1, más B' por B2, más C' por B3. Ya, es un cambio de base. Una matriz de cambio de base lo que hace, ¿ya? Una matriz de cambio de base P, por ejemplo, lo que hace es que recibe una base, ya, recibe una base B y te devuelve las cosas en una base B corta. Ponte, ¿ya? Hay gente que lo escribe así, a mí me gusta escribirlo así. Ya, igual. Me gusta más escribirlo así, que va a la base B a la base B corta. ¿Ya? Eh, ¿Esto qué significa? Significa que uno le va a dar un vector en la base B, B larga, y nos va a devolver el vector en la base B corta. ¿Ya? De alguna forma, en realidad, esta matriz de cambio de base es una identidad, es la identidad en realidad, pero es la identidad que tú le das vectores en una base y te los devuelve en la otra. Pero te va a devolver el mismo vector en esencia. ¿Ya? Así que en realidad esto es una especie de identidad, que eso es como súper bacán. ¿Ya? Pero bueno, eso no importa. ¿Ya? Acá lo importante es cómo sacar estos cambios de base. ¿Ya? Bueno, cuando uno tiene una matriz P de cambio de base, ¿ya? A ver, yo cacho que resumiendo el ejercicio es la que queda más claro. De tipo. Ya, voy a copiar la matriz P. Es 1 menos 3, 4. 1 menos 3, 4. 2 menos 5, 6. 2 menos 5, 6. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1. ¿Ya? Y nos dicen los vectores B1, B2 y B3, que ya me un poco paja copiarlo, así que los voy a recortar nomás. Se nos trae años. Ahí. ¿Ya? Yo sé que tenemos que encontrar vectores, tenemos que encontrar los vectores U1, U2, U3, tal que P sea en realidad la matriz de cambio de base. Lo escribí bien. Tenemos la base B corta, que es el conjunto de B1, B2, B3. Y suponemos que hay una base B larga, que es compuesta por B1, B2 y B3.
Es que usa otras letras porque si no, esta cuestión va a quedar horrible. De hecho, era una base U, así que mejor uso una base U, que va a ser U1, U2, U3. ¿Ya? Tal que P en realidad sea la matriz de cambio de base de la base B corta a la base U. ¿Ok? Eso es lo que queremos nosotros. Pero esto era P. Bueno, queremos que P sea esta matriz. La matriz de cambio de base que tú le das vectores en B corta y te devuelve vectores en U. O era al revés. Creo que era al revés. Sí, de U1, de la base U a la base B corta. Al revés. De la base U a la base B corta. Tú le das vectores en U y te devuelve vectores en B corta. Ya. ¿Cómo se encuentra esto? ¿Ya? ¿Usted le enseñaron cómo calcular esto, cómo hacer este tipo de cosas? Yo lo hacía de una forma distinta a lo que hacen en la pauta, pero en la pauta igual es súper mecánico. Sí, igual es bacán. ¿Ya? Lo que uno hace acá es que, en realidad, los cambios de base, las columnas de los cambios de base, son los vectores, porque uno lo que quiere es transformar este vector a su contraparte, ¿ya? Uno quiere transformar este vector a su contraparte en la otra base. Entonces, la primera columna va a ser este mismo vector, va a ser el vector 1, pero en la base B. ¿Ok? Porque nosotros lo que queremos hacer es transformar estos vectores en sus contrapartes. Queremos cambiar cada uno de estos, hacerlo corresponder como a su gemelo en la otra base. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces las columnas de la matriz van a ser en realidad los vectores de la base inicial expresados en la base final. ¿Ya? Esto porque cuando hacemos la multiplicación por vector, tenemos A, B, C, estos van a estar en la base U. Entonces, ¿esto qué nos va a indicar? Que es A veces el vector 1, B veces el vector U2 y C veces el vector U3. Y nosotros queremos mantener esa cantidad de veces esos vectores, pero expresados en la nueva base. Entonces van a ser A veces el vector U1 en la base B, B veces el vector U2 en la base B y C veces el vector U3, pero en la base B. ¿Ya? Queremos mantener la cantidad de veces que está el vector. ¿Ya? Porque es el mismo vector, pero expresado en otro idioma, por decirlo así. Entonces, así es como se encuentra la matriz de cambio base. Lo que estamos haciendo es que estas columnas van a tener que ser iguales. O sea, las columnas van a tener que ser los vectores de la base original expresados en la base final. Entonces, uno agarra la matriz original, ¿ya? Por ejemplo, 1 menos 3, 4. Entonces, con la primera columna es 1 menos 3, 4. 1 menos 3, 4. Esto es en la base final, o sea, en la base B. Esto tiene que ser igual a U1 en la base B, porque es la primera columna. Pero, ¿qué significa 1 menos 3, 4 en la base B? ¿Ya? Esto implica que U1 va a ser una vez B1 menos 3 veces B2 más 4 veces B3, porque esa es la definición de un vector expresado en otra base. Es primera coordenada, primera coordenada veces el primer vector, segunda coordenada veces el segundo vector, y así, ¿cierto? Entonces tenemos que, esto tenía que ser el vector 1, ¿ya? Que bueno, reemplazando numeritos, son B1, B2, B3, creo que los tengo copiados. A ver. Sí. Si los agarramos nomás, tenemos que 1 va a ser menos 2, 2, 3, menos 3 veces menos 8, 5, 2, más 4 veces menos 7, 2, 6. Entonces U1 es 24, menos 28, son menos 4, menos 2, menos 6 creo, si no me equivoco. Menos 15, más 8, menos 7, menos 5, menos 3 por 6, o sea, menos 3, eso sería menos 6, 18, 21, si no me equivoco. ¿Ya?
Bueno, y esto es en la base canónica. ¿Ok? Esto es en la base canónica. Cuando no estamos creando la base, es la base canónica. ¿Ya? Porque B1 y B2 también está en la base canónica. ¿Ya? Cuando nos creamos una base, es la base canónica. Entonces, esto sería el vector U1. ¿Ya? Esto sería el vector U1. Y su equivalente en la base B corta va a ser 1 menos 3, 4. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta idea? Así, calcular el U2, el U2 y el U3 es lo mismo. Pero lo importante es esta idea de por qué las columnas de la matriz de cambio base van a ser los vectores en la base original expresados en la segunda base. ¿Se entiende eso? ¿De por qué esto es verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Eso es como eso es como lo fuerte de este ejercicio. Como saber esto, entender esto. ¿Todo bien? Ok. Sí. Ya. Entonces después para sacar el U2 y el U3 lo mismo. Entonces agarramos, esto es 2 menos 5, 6. 2 menos 5, 6. Esto es en la base B corta y esto va a ser igual a U2 en la base B corta. Entonces esto implica que U2 tiene que ser 2 veces menos 2, 2, 3. Menos 5 veces menos 8, 5, 2. Más 6 veces menos 7, 2, 6. Entonces U2 va a ser esto. ¿Cuánto es esto? Menos 4 más 40, 38. Menos 42. O es como menos 4, creo. Menos 4. 4 menos 25 menos 21. Más 12. Menos 9. 6. Menos 10. Menos 4. Más 36. 32. O sea que soy malo con los números, pero este es el proceso. ¿Okay? Si me equivoco en algún número, disculpe, este es el proceso. ¿Okay? Lo importante es reconocer que este es el vector U en la nueva base. ¿Ya? Entonces, se tiene que hacer este proceso. O sea, esa es la parte importante. Y bueno, después el último vector U3 sería menos 1, 0, 1. Este es simplecito. Menos 1, 0, 1 en la base B corta es igual a U3 en la base B. Entonces U3 es igual a menos 1 vez menos 2, 2, 3. 0 veces el segundo vector. Y una vez menos 7, 2, 6. Menos 7, 2, 6. U3 es igual a 2 menos 7 menos 5 menos 2 más 2, 0 menos 3 más 6, 3. Ahí está. Entonces tendríamos que finalmente esta base U, que tiene estos vectores U1, U2, U3, tal que P es la matriz de cambio de base de la base U a la base B corta. U1 sería igual a menos 6 menos 5, 21. Menos 6 menos 5, 21. El U2 sería igual a menos 4 menos 9, 32. Menos 4 menos 9, 32. Y el U3 sería igual a menos 5, 0, 3. Y ahí estaría. ¿Se entendió? ¿Se capta la idea? Es un proceso mecánico, hacer la matriz de cambio de base, pero es súper útil. O sea, hacer los cambios de base ayuda a caleta. Por ejemplo, con eso pueden hacer el cambio de base que les planteaba la semana pasada, que es el cambio de base de separar el dominio en los vectores que pertenecen al kernel de los que no. Eso es como súper útil. Así se crean esas bases, así como numéricamente. Así se pueden también hacer estas bases, que esta base en particular puede que no sea muy útil, pero hay bases que son útiles. Ahora que saben diagonalizar, tienen que usar esto.
Tiene que usar esto. O sea, igual el diagonalizar es diferente, porque la matriz de cambio base sale de los valores propios. Y después de los vectores propios, que salen de los valores propios. Entonces, uno se puede saltar un poco este paso, pero es importante saber hacer esto. ¿Ya? Bueno, para el otro, para el B, hay que hacer al revés. ¿Ya? Acá nos dicen que en el B nos dicen que queremos ahora una base W, que es un vector W1, W2, W3, tal que P sea la matriz de cambio de base de la base B corta a la base W. ¿Ya? Que acá es al revés. ¿Ya? Acá la matriz P va a ser tal que tendremos a B1 expresado en la base W, B2 expresado en la base, es una coma porque son columnas, B2 expresado en la base W y B3 expresado en la base W. Pero no conocemos W, entonces no podemos hacer esto de manera fácil. Podríamos hacer una... ¿Cómo se llama esta cuestión? Intentar hacer un sistema matricial, como, plantear las ecuaciones, dejarlas como incógnitas, dar vectores como generales, como genéricos, A, B, C, y resolver un sistema de ecuaciones. Se podría hacer eso tal vez, pero encuentro que es muy tedioso, es súper tedioso. Entonces acá viene una propiedad súper importante, ¿ya? Que estas son como las cosas que uno tiene como que recordar. Como que si uno recuerda esto, la vida se vuelve más fácil, ya se vuelve más sencilla. Que es que si uno tiene la matriz de cambio de base de P de W a B, o sea, bueno, de la base P a la base W, entonces la matriz de cambio de base, no sé, H de W a B, que es, que es en la dirección contraria, esto es PW inversa, ¿ya? Es la matriz inversa. Que siempre tiene inversa, porque como esto es una base, como un cambio de base, en realidad es una identidad. Entonces, siempre es invertible. ¿Ya? Y también, como estos vectores, como el B1, B2, B3, son LI, en cualquier base van a ser LI. Entonces, las columnas van a ser LI, el determinante va a ser diferente de 0, va a tener inversa. ¿Ya? Entonces, así sería esto. ¿Ya? Esto es una cosa súper poderosa, que es de que cuando uno quiere sacar el cambio de base inverso, uno simplemente invierte la matriz. ¿Ya? Eso se puede demostrar como viendo de que si uno quiere hacer el cambio de matriz de B a W y antes quiere haber hecho el de W a B, entonces uno quiere dar un vector B y quieres que te devuelva el mismo vector, porque quiere el vector B en la base W y quieres que te dé la misma base. Entonces en realidad P por W por P por WB tiene que ser la identidad. Y tiene que suceder lo mismo en la otra dirección, ¿cierto? Si tú le das esto y te le das un vector en la base B corta, tiene que darte el mismo vector en la base B corta. Eso parece una W justo. Entonces también tiene que ser la identidad para otro lado. Y como estos dos vectores conmutan y dan la identidad por ambos lados, son la definición de la inversa. Entonces tenemos que PBW es igual a PWB inversa. ¿Ya? Entonces, es por esto en realidad que pasa esto. ¿Ya? Pero es como una cosa súper poderosa, súper potente. ¿Ya? Hacemos este ejercicio, que es igual, es numérico también. Sacaríamos la inversa y de nuevo tendríamos los W en la base B. Y sería plantear lo mismo de antes. Me gustaría más ver los otros ejercicios. ¿No le molesta? ¿O vemos este ejercicio hasta el final? Como hasta hacer estos cálculos de nuevo. Yo, de persona, preferiría pasar a lo de diagonalización, que lo encuentro más importante. ¿Nos molesta todo bien? Sí, yo creo que dale no. Sí, ya. Igual ahí después cuando suba la pauta, voy a tener el desarrollo hecho. Te digo como para ver los ejercicios más importantes. Encuentro que este tipo son más importantes. Ya, este ejercicio es bueno. Nos dicen determinar el polinomio característico y valores propios y determinante de la siguiente matriz.
¿Ustedes vieron de dónde salen los valores propios o les saltaron la fórmula nomás? ¿Tienen visto de dónde salen? Que le voy a poner un nombre a esta matriz que la pone acá. Entonces, ¿qué es un valor propio? ¿Ya? En las matrices, ¿ya? En una matriz, yo tengo, por ejemplo, esta ecuación. AB y AX y va a tener que ser igual a un B, ¿cierto? A un vector. AX igual B. Pero uno puede preguntarse de que tal vez, ¿qué sucedería si es igual a esto? Es igual al mismo vector, pero escalado, ¿ya? Que en realidad después esto se extiende y se ve que en realidad tiene que ser a un vector que pertenece al mismo subespacio. ¿Ya? Que eso después van a ver que eso lo van a ver el siguiente curso, que son los espacios invariantes, que eso es como la extensión de los valores propios, ¿ya? Y es como súper bacán, pero nos quedamos acá, ¿ya? Lo que estamos buscando son vectores que nos den esto, ¿ya? Tal que cuando uno aplica la matriz va a ser lo mismo que escalar el vector nomás, ¿ya? Como que la matriz es un escalar para ese vector. Entonces, ¿cómo uno encuentra esto? Bueno, uno primero que nada se pregunta, ¿cuáles son estos valores? Porque no puede ser cualquier valor, ¿cierto? O sea, sabemos que, por ejemplo, si lambda es 0, entonces significaría que a por x es 0. Entonces esos serían los vectores del kernel. ¿Ya? Eso va a usar con particular. O tal vez si lambda es 1 serían los puntos fijos, que sería a por x igual a x. O sea que la matriz no hace nada. Entonces uno tiene que tener, uno lo que quiere saber primero son cuáles son estos valores propios. ¿Ya? Que estos lambdas se le dicen valores propios. ¿Cómo uno saca los valores propios? Bueno, uno dice, bueno, el multiplicar por un escalar es lo mismo que multiplicar por la identidad por ese escalar. Entonces, a por x tiene que ser igual a lambda por la identidad por x, ¿cierto? Entonces puedo pasar restando, porque son vectores nomás. Lambda identidad por x. Como esto es una transformación lineal, entonces tenemos que esto es igual a esto. A menos lambda i por x tiene que ser igual a 0. Y nosotros sabemos que esto tiene solución, ¿cierto? Está quedando horrible. Nosotros sabemos que a por x, esta matriz, que esto es una matriz nomás, por x puede ser 0, ¿cierto? Puede ser 0 si x es 0, ¿cierto? Pero nosotros queremos otras soluciones, queremos más de una sola solución. Entonces uno lo que hace es, uno va a querer que este determinante sea 0. Porque nosotros queremos más soluciones, queremos saber si hay más. A por la ley igual 0. Porque queremos soluciones distintas a x igual 0, al 0 vector, ¿ya? Porque sería como fome, porque claro, a por 0 a por el vector 0 te da el vector 0, entonces sería un vector propio, pero que fome. Uno quiere valores más interesantes, uno quiere poder hacer cosas con los valores propios, y es fome si el vector es 0, porque el vector 0 no puede hacerse una base con el vector 0, el vector 0 no se puede, es un vector fome. O sea, es bacán, pero uno quiere hacer cosas más bacanas. Entonces uno pide que el determinante sea 0, ¿ya? Para poder encontrar esos lambdas que hagan este determinante 0. Entonces, uno literalmente reemplaza acá. Uno dice, bueno, busquemos esos valores. Entonces, uno copia la matriz, que sería 6 menos 2, 0, menos 2, 9, 0, 5, 8, 3. Y esto le resto lambda veces la identidad. Esto lo vamos a ver abajo. Este determinante tiene que ser igual a 0. Ya, esto en realidad es restarle lambda por la identidad, es restarle lambda a la diagonal. Entonces tendríamos que esto es esto. 6 menos lambda, menos 2, 5, menos 2, 9 menos lambda, 8, 0, 0, 3 menos lambda. Igual a 0. ¿Ok? Entonces, acá simplemente es sacar el determinante, ¿ya? Que suena como ok, es sacar un determinante, pero la cosa es que vamos a llegar a un polinomio, ¿ya? Eso es lo importante. Por eso es que yo en un momento del discurso les dije que van a tener que hacer cosas con polinomio,
como descomponer polinomios en sus raíces. Ya, era por esto. Porque van a quedar polinomios en lambda. Y de hecho, alguien me había preguntado una vez sobre la continuidad o sobre la gráfica del determinante. ¿Puede ser que alguien una vez me haya preguntado eso? Que creo que estaba trabajando como en un PDF con eso, pero se me borró. Entonces fue como que me timé un poco. Pero para la persona que preguntaba, de acá uno ve que en realidad el determinante es un polinomio. Entonces el determinante, si uno lo pudiera graficar, ya esto es como extra para la persona que me haya preguntado hace como 4 segundos, el determinante es continuo, y el determinante es derivable, y el determinante es diferencial en particular, en varias variables, que acá sería una función de 9 variables a una variable, pero sería todo eso, sería diferenciable y derivable, y es un polinomio. Así que, para la persona que me preguntó, que no recuerdo, disculpa. Pero ya, volviendo al cálculo. Es calcular el determinante nomás, abro esa columna, me quedaría 3 menos lambda por el determinante de 6 menos lambda menos 2 menos 2, 9 menos lambda, igual 0. Esto es un producto. Entonces me queda 3 menos lambda, 6 menos lambda, 9 menos lambda, menos, así sería menos 4, porque menos 2, entonces sería 4, por 0. 3 menos lambda, esto es 54. Me quedan dos feos los números, ando mal con la escritura. Menos 15 lambda, si no me equivoco, más lambda cuadrado, menos 4 igual 0. 3 menos lambda, lambda cuadrado menos 15 lambda más 50 igual 0. Creo. Sí. Y acá hay que factorizar esto. ¿Cómo factorizo eso? Soy malísimo factorizando polinomios. Eso no es 10 por 5. Ah, sí, 10 por 5. Mira. 3 menos lambda. Lambda menos 5, lambda menos 10. Igual 0. Entonces, tendríamos acá, bueno, y como esto es igual a 0, puedo cambiar los signos como yo quiera. Lambda menos 3, lambda menos 5, lambda menos 10, igual 0. Y como estas son multiplicaciones de los números reales, ¿cierto? Sabemos que una multiplicación da 0, sí, solo sí, uno de los factores es 0. Entonces esto implicaría que lambda es 3, o lambda es 5, o lambda es 10. Ay. Lambda es 10. Y esto se le llaman los valores propios. Y les voy a poner lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces tengo que lambda 1 es igual a 3, lambda 2 es igual a 5 y lambda 3 es igual a 10. ¿Ok? Y así se sacan los valores propios. ¿Ya? Uno no es necesario que haga toda esta como demostración, aunque igual es cortito. Como que a mí cuando se me olvidaba esto, como que intentaba recordar la definición de un valor propio y recordar lo de aplicar el determinante. Pero de acá, uno puede partir de acá, tipo de hacer la matriz menos lambda la identidad, el determinante es igual a 0. Y ahí uno procede a sacar los valores propios. Acá teníamos suerte porque habían dos ceros acá, entonces nos quedaba ya factorizado esto, ¿cierto? Ya tenía un factor lineal en lambda. Pero usualmente van a quedar, esto es un determinante, pueden quedar 3 subdeterminantes. Entonces uno tiene que agrupar las cosas, sumarlas y después factorizarlas. Pero como tip, siempre intenten probar con los valores propios clásicos, tipo 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Y ahí va a ser alguno usualmente. Por comodidad más que nada, porque como esto es igual a 0, yo lo que hice fue multiplicar por menos 1. Entonces me quedó acá igual a 0 igual, y este se me cambió a signo. Pero es como por comodidad, por estética. Pero el valor propio sigue siendo el mismo. Porque para que esto sea 0, lambda igual tiene que ser 3. Pero buen punto.
como por estética que lo hice, pero no cambia nada. ¿Ya? Sí. Entonces estos serían los valores propios. Bacán. Esto significa que van a haber vectores de 1, como son distintos, ¿ya? Va a haber vectores 1, vectores 2 y vectores 3, tales que si yo le aplico la matriz, si yo hago A por ese vector 1, me va a dar 3 veces el vector 1, va a haber un vector 2, tal que esto me va a dar 5 veces el vector 2, y va a haber un vector 3, tal que esto va a ser 10 veces el vector 3. O sea que la matriz se va a comportar como un escalar para tres tipos de vectores, ¿ya? Para tres subespacios, ¿ya? Entonces, bueno, y en particular hay que notar que como un vector, no, o sea, como 3v1 es distinto a 5v2, o sea, si yo no... A ver, me estoy dando. Como tengo distintos valores propios, el único vector que pertenece a todos esos subespacios propios es el 0, y el 0 es fome, así que no lo contamos, ¿ya? Así que, en particular, estos tres subespacios no se intersectan, o sea, solo en el 0, porque tienen diferentes valores propios. ¿Puede pasar que se intersecten? Sí. Hay matrices que lo hacen y que embarran un poco los cálculos. O sea, embarran la creación de la base, pero no importa. No estamos en eso en este ejercicio. Vamos a verlo de nuevo. Ya. Me di muchas vueltas. Ya, nos pedían determinar el polinomio característico. Se me estaba olvidando eso. El polinomio característico es esto. Este es el polinomio característico. ¿Ok? Ese es. Que nos dice la expresión de los valores, nos dicen cuáles son los valores propios básicamente. Spoiler, esta ecuación no solo nos dice los valores propios, esta ecuación después nos va a decir cosas sobre el polinomio minimal, ya que lo van a ver después, y que tiene que ver con otro tipo de diagonalización, por decirlo así, que es súper entretenido. ¿Ya? Por eso es que uno puede decir que el polinomio característico y además quiero los valores propios, porque no expresan lo mismo, no expresan lo mismo necesariamente. ¿Ya? Ya. Los valores propios. Los valores propios los conseguimos acá, que eran estos de acá. Lambda 1 igual 3, lambda 2 igual 5 y lambda 3 igual 10. Y el determinante. ¿Ya? El determinante, ¿ya? Acá hay algo interesante. El determinante es en realidad también la multiplicación de los valores propios. ¿Ya? Eso es interesante, ¿por qué? Porque uno puede... Porque, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Bueno, el determinante de A sería lo mismo a que yo hiciera lambda igual a 0, ¿cierto? Si yo hago lambda igual a 0, esto va a ser simplemente el determinante de A, pero sin el igual a 0, ¿cierto? Sin el igual a 0 al otro lado. Entonces es como que yo haya tomado desde acá, antes de que yo multiplicara por menos 1, ¿cierto? Como que yo haga acá lambda 0, todos los lambda lo haga 0 después de acá. Acá sí. Si hago lambda igual 0, y ya no es igual a 0, porque esa fue la suposición que hice, voy a tener que 3 por, bueno, 50, bueno, de hecho lo voy a tomar de acá abajo porque acá abajo lo tengo factorizado y soy medio flojo. ¿Ya? Lo tomo desde acá. Si digo que lambda es igual a 0, ya no puedo tener la igualdad a 0 porque esa fue una suposición que hice. Voy a tener que 3 menos 0 por menos 5 por menos 10 es igual a 0. Igual a 0. No sé cuánto es igual porque esto sería el determinante de A. Igual determinante de A. Entonces tendría que 50, 150 sería el determinante de A. ¿Ya? Por eso es que los valores propios son el determinante. La multiplicación de los valores propios es el determinante. Es básicamente de hacer el lambda 0. Y uno agarra la ecuación característica, dice lambda 0 y ya a qué es igual. ¿Ya? Es de eso. Bueno, es interesante. Es interesante de que tenga esa propiedad. Entonces, de 1, lambda 1, lambda 2 y lambda 3 nos va a dar el determinante. Lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 es igual al determinante de A. Que sería igual a 150. ¿Ok? Esto es como mecánico esto. ¿Ya? Esto es bien mecánico. Pero es importante entender qué está haciendo uno. Porque de acá después vienen los análisis de los comportamientos de las matrices. Tipo, lo que decía antes, los valores propios, el kernel,
Después uno puede ver cómo se comporta la matriz cuando la iteras. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Se entendió hasta ahora todo? ¿Se entendió el cálculo de valores propios? Como las propiedades, cómo hacerlo. ¿Se capta la idea? Lo más importante acá es, es saber calcularlo, porque saber calcularlo es un algoritmo. Pero una parte importante también es la teoría. Eso me importa harto que lo entiendan. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con el concepto? Cualquier duda, sí. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. Cualquier duda me dicen nomás, me pasa, sí. O después me envían un correo, yo estoy contento de responder. ¿Ya? Bueno. Entonces ya hicimos esta parte del ejercicio, ¿cierto? Después nos preguntan, ya, sea lambda un valor propio de la matriz A invertible, o sea, A invertible. Tengo que mostrar que lambda a la menos 1 es un valor propio de A a la menos 1, ¿ya? Esto está interesante, ¿ya? ¿Esto cómo se hace? Uno, ¿qué es lo que hace? Uno agarra esto. Es mejor, ¿a alguien se le ocurre cómo hacer esto? ¿Cómo demostrar esto de acá? Que si lambda es un valor propio de A y A es invertible, entonces lambda a la menos 1 es un valor propio de A a la menos 1. Sí. El resultado que tenemos y con esos lambda, el polinomio, hacer eso uno partido en ese polinomio. ¿Hacer eso uno partido de ese polinomio? A ver, te entiendo. Claro, porque el determinante de esto sería el inverso del determinante de... O sea, el determinante de la inversa sería el inverso de este determinante, ¿cierto? ¿De ahí dices que viene? Sí, supongo, una suposición nomás. Sí, sí, sí. Se debe poder construir de ahí. Está interesante. Sí, se podría, pero ahí habría que hacer lambda igual a 0. Y la cosa es que nosotros tendríamos que agarrar esta ecuación de acá, cuando lambda es 0. Es una buena idea, sí. De hecho, se debe poder hacer así. No se me ocurre mucho ahora. La voy a buscar, ¿ya? Pero me gusta esa idea. Ya, Se me ocurre que podría ser como cuando uno integraba y con estas fracciones propias, creo que se llama, algo así. a ver, ¿se puede hacer? A ver, podríamos intentar, pero intentemos. Sí, podría ser. Claro, dice como que este determinante, como que dirías que la ecuación característica de A inversa es el inverso del otro polinomio. Ya. Entiendo, a ver. No, no creo que vaya por ahí porque nos daría una función racional que tendría indeterminaciones en los valores propios de A. Entonces nos daría que el determinante es infinito. Pero se debe poder hacer algo por ahí, tal vez por otro lado. Pero está buena la idea. Ya, me gusta. Pero si invertimos este polinomio, o sea, entiendo lo que dice. Sería como invertir este polinomio y hacer fracciones parciales. Pero esto ya de por sí nos diría como que el determinante de A a la menos 1, bueno, o la ecuación característica de lambda a la menos 1, es una función racional. Y eso nos puede tener problemas con el determinante de A a la menos 1. Nos diría que puede explotar. Nos diría que puede explotar el determinante, entonces eso puede ser conflictivo. Pero me gusta la idea. Eh, está bueno. La voy a investigar porque me parece curioso, porque hay unas demostraciones así. Hay unas demostraciones así, entonces se puede hacer por ahí. Pero no se me ocurre ahora mucho cómo. Siento que va a llegar una contradicción. Pero está buena. Ya. Una forma que se puede hacer esto es estudiando este producto, ¿ya? A la 1. Es estudiar cuánto es A a la menos 1 por A. Sabemos que esto es la identidad, ¿cierto? Por definición. Entonces, lo que podemos hacer es ver qué pasa si, bueno, nosotros sabemos que A tiene valores propios, A tiene vectores propios, ¿cierto? Tenemos que lambda es un valor propio de A, y diremos que V1 es vector propio de A. Esto me quedó horrible, porque VP y VP, gracias. Es un valor propio, esto es un vector propio. Entonces, ¿qué sucedería si es que nosotros
amplificamos, o sea, multiplicamos esta igualdad por VP, por el valor propio, por el vector propio. Entonces, V1. Mejor voy a poner VP para que se sepa un vector propio. Simplificamos por VP, nos daría A a la menos 1 por A por VP por la identidad por VP. Y que esto va a ser A a la menos 1 por A por VP, y esto tiene que ser igual a VP, porque la identidad por VP es VP. ¿Cierto? Entonces acá nosotros recordamos que como VP es vector propio, tenemos que tenemos que A por VP es igual a lambda por VP, ¿cierto? Es por su valor propio correspondiente. Entonces, podemos reemplazar esto. Nos daría que A a la menos 1 por lambda VP es igual a VP. Como esto es un escalar, este lambda es un escalar, lo puedo pasar dividiendo. Y es distinto a 0. Porque en particular, si tuviéramos un valor propio igual a 0, la matriz no sería invertible. Y nos dicen también, como que son distintos a 0 los valores propios. Entonces tenemos que A la menos 1 por VP es igual a 1 partido en lambda por VP. Y esto es la definición de un valor propio y un vector propio. Entonces tenemos algo más fuerte acá. Tenemos que 1 partido lambda es valor propio. Y tenemos que VP es un vector propio. Y que eso es heavy en realidad, porque nos dice que estamos conservando los vectores propios. Ya, porque ya, el lambda se invirtió, pero VP se mantuvo. Entonces VP sigue siendo un vector propio de esta nueva matriz. ¿Ya? Y eso es como súper potente. ¿Ya? Porque nos dice que al invertir estas matrices vamos a conservar los vectores propios. Y de hecho de ahí viene una cosa que es súper importante, y es que nosotros vimos antes que cuando cambiamos de base una matriz, ¿cierto? Si tenemos una matriz A y la cambiamos a una base B, A y la hacemos de B a B, por ejemplo, estamos haciendo cambios de base. Y esto va a ser como que nosotros tuviéramos A por una matriz P inversa por una matriz P. Entonces, los vectores propios se mantendrían. Y esto en realidad, ¿qué nos va a decir? Que el polinomio característico de A va a ser un polinomio y va a ser igual al polinomio característico de A en la base B. ¿Ya? Viene de esto, de que los vectores propios se van a mantener. Como los vectores propios se van a mantener, no importa el cambio de base que uno haga, el polinomio característico va a ser el mismo. Eso sirve caleta después. ¿Ya? De hecho, les va a servir ahora para la diagonalización. Pero es súper heavy eso. Como que hay algo intrínseco en la matriz. En cualquier base que lo exprese, en cualquier idioma, va a haber algo intrínseco que va a ser la ecuación característica. Y eso es bacán, eso es chistoso. ¿Ya? Pero bueno, ¿se entendió esta parte? ¿Cómo es esta demostración? Es una demostración más que nada, pero es importante esta propiedad. Y esta propiedad de que si uno invierte la matriz, los valores propios se invierten. ¿Ya? Es como importante. Sirve. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Todo correcto hasta acá? Siento que tal vez he ido rápido. ¿Se está entendiendo todo? ¿Sí? Bueno, bacán. Cualquier duda, deténgame nomás, así, en seco. ¿Ya? Porque esto es súper interesante, esto es súper bacán. De hecho, esto después lo van a usar para ecuaciones diferenciales, se usa caleta. Y eso es aún más bacán. Así que esto ya es como lo que se usa. Esto se usa harto. ¿Ya? Entonces, es bien interesante. De hecho, de acá podemos hacer, ya es como última cosa que digo de esto, que recuerdan estos ejercicios que les dije la otra vez. Yo estaba como tentado a preguntarle los valores propios de la derivada, por ejemplo. Como el valor propio de esto, de una función, vendría siendo las exponenciales, por ejemplo. La f de x. Tenemos que los vectores propios van a ser los e a la lambda x.
Eso, y los valores propios van a ser iguales a los lambda de estas funciones. Entonces, esto también es como chistoso, que las derivadas tienen valores propios, y es que son funciones propias y valores propios, pero es chistoso. Que eso también como que es interesante también. Pero bueno. Ya. Ahora vamos con la última parte, que es ya es diagonalizar. ¿Ya? Diagonalizar es un proceso nomás, es un algoritmo. ¿Ya? Todo esta última parte del curso es muy proceso bien mecánico, pero lo importante es saber la teoría y qué significan las cosas. ¿Ya? Ahora más que nada. Porque los procesos no van a ser muy del otro mundo, los números. ¿Ya? Escribir las cosas. No va a ser más que sacar determinantes y escalonar. O bueno, y sacar raíces de polinomio. Pero lo importante acá es saber qué significan las cosas y qué expresan. ¿Okay? Entonces, bueno, en esto nos dicen, ya primero que nada, demostrar que A es diagonalizable, encontrar las matrices P y D, tal que P por D por P a la menos 1 es A. Ya. ¿Esto qué significa? Nosotros cuando tenemos una matriz A, y digamos que tiene tres valores propios, no, ni siquiera, tres vectores propios distintos, ¿ya? Distintos y que sean LI entre ellos. ¿Ya? Digamos, sea A perteneciente a las matrices 3×3 en los reales. ¿Ok? Tal que V1, V2, V3 son los vectores propios y V1, V2, V3 son LI. ¿Ok? Son LI entre ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Son tres vectores en un espacio de 3 dimensiones y son LI. Entonces, puedo hacer una base. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a buscar va a ser hacer una base de vectores propios, que va a ser V1, V2, V3. ¿Ok? ¿Y qué voy a buscar yo después? Bueno, acá uno encuentra algo interesante, que es si yo expreso A en esta nueva base, o sea, A en la nueva base, A en la base B, ¿qué va a hacer? Bueno, en las columnas nosotros sabemos que si le tengo que dar los vectores de la base, o sea, en las columnas van a ir las imágenes de los vectores de la base. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que A por A en la base B, bueno, voy a decir que A en la base B va a ser igual a D. Igual a D. Entonces, yo tengo que D, la primera columna, de hecho, mejor así, mejor aún. La primera columna de D, eso que estoy poniendo AB, de D, es, estoy poniendo AB, es D por B1, ¿cierto? Yo sé que B1 en realidad es el vector, como estoy en la base B, el B1 va a ser el vector 0,0,1, ¿cierto? Va a ser, perdón, 1, 0, 0. Porque estoy expresando en la nueva base, estoy expresando en la base B. Entonces, va a ser una vez el vector B1, así que es el vector 1, 0, 0. Y yo sé que esto tiene que ser como esto es un valor propio, como esto es un vector propio de matriz A, entonces me va a tener que devolver lambda veces el primer vector propio. Entonces esto va a ser lambda veces 0, 0, 0. Entonces tenemos que la primera columna va a ser lambda 0, 0, 0. Lambda 0, 0, 0. Después podemos hacer lo mismo para la segunda columna, ¿cierto? Lambda B2 en la base B va a tener que ser D por 0, 1, 0. Esto es un lambda 1. Esto va a ser lambda 2 por 0, 1, 0. Y esto va a ser igual a 0 lambda 0. Esto es un lambda 2. Esto es un lambda 1. Entonces va a tener así. Hacemos lo mismo para la tercera. Entonces tenemos que si podemos hacer una base con los vectores propios, vamos a poder expresar la matriz como una matriz diagonal. Y eso es súper poderoso, como ultra poderoso, porque las matrices diagonales son súper fáciles de operar, porque literalmente es un escalar para cada fila. ¿Ya? Entonces, es como, ¿por qué no querría yo una matriz diagonal?
lo más fácil de calcular. Entonces, esto es lo que uno busca, poder diagonalizar la matriz para poder aplicarla de manera más sencilla en la nueva base social. ¿Okay? Entonces, ¿uno qué hace para ver que algo es diagonalizable? Bueno, usamos una pura cosa. Usamos esto, que tenemos n vectores propios y que son LI. No me importan los valores propios, me importan los vectores propios. Ya, eso es importante. Me importan los vectores propios solamente. Porque los valores propios se pueden repetir. Y eso nos dice que tiene una multiplicidad geométrica, se dice. ¿Ya? Así. Entonces, no me importan los valores propios, me importan los vectores propios. Eso es lo que me importa. Los valores propios después van a ir en la diagonal, sí. Pero para que sea diagonalizable, me importan los vectores propios nomás. ¿Ya? Así que eso es importante. Entonces, bueno, creo que nada, empezamos a meter los números nomás. La matriz A. ¿Puedo copiar esta cuestión? Ah, mira tú. Perfecto. Entonces, uno pesca esta matriz. Ahí. ¿Qué sucedió? Ahí. Se está abriendo. El mouse se me está abriendo medio loco. Ahí está. Entonces, ¿uno qué hace? Uno, mismo de antes. A menos lambda i, determinante tiene que ser igual a 0. Entonces, menos lambda, 1 menos 1, menos 1, 2 menos 1, menos 1, 1, 0. Esto es menos lambda. No, 0 es lambda. Esto es un 2 menos lambda. Y esto es un menos lambda. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, empiezo a calcular el determinante nomás. Voy a agarrar una columna nomás. Ya. Está acá, la de arriba. Voy a agarrar esto de acá. Entonces me va a quedar. Y bueno, y voy a agarrar esta casilla. Me va a quedar menos lambda por... voy a hacer directamente las multiplicaciones para que sea más rápido. Menos 2 menos lambda más lambda cuadrado más 1 menos 1 por lambda menos 1 y menos 1 por menos lambda más 2 menos lambda. Entonces esto me quedaría, si expando esto, me quedaría menos lambda, lambda cuadrado, menos 2 lambda más 1, menos lambda más 1, más lambda menos 2 más lambda. Esto siempre es igual a 0. O sea, porque nosotros queremos que sea igual a 0. Entonces tenemos que menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado menos lambda más lambda menos 1. Tiene que ser igual a 0. Entonces agrupo y me quedaría menos lambda cubo más 2 lambda cuadrado menos 1 igual a 0. Espero que sea eso. ¿Okay? Entonces acá en realidad viene un poco de suerte, que es de ver los valores propios. Entonces, acá como yo digo, lo mejor es probar con el 1, con el menos 1, con el 2, con el 0. Bueno, el 0, uno va a cachar cuando es 0 porque no va a haber término constante. ¿Ya? Bueno, el menos 2. ¿Ya? O sea, acá como es un cúbico, con encontrar 1, ya lo puedo factorizar un poco y después lo puedo factorizar con la cuadrática. ¿Ya? Entonces, bueno, acá en realidad 1 es un valor propio, porque menos 1 al cubo por menos 1 me daría menos 1, más 2 menos 1, 0. Entonces sé que esto es un... Lambda puede ser 1. Entonces lambda menos 1 es un factor. Y me quedaría menos lambda cubo, más 2 lambda cuadrado, menos 1. Esto lo divido por lambda menos 1. Menos lambda cuadrado, menos lambda cubo, más lambda cuadrado, si no me equivoco. Esto lo resto. Lambda cuadrado menos 1 y más lambda. Entonces, esto me daría lambda cuadrado menos 1. Entonces, esto me daría que esto es
menos lambda cuadrado más lambda. Esto me está dando que 0 es un valor propio. O la embarré con algo, creo. A ver. Ah, sí, ahí está. Esto es así, esto es menos lambda. Menos lambda. Entonces esto me quedaría lambda menos 1 más 1. Y ahí se me va a hacer. Entonces tengo que lambda cuadrado más lambda más 1 es el polinomio característico. Y lo puedo seguir factorizando. ¿Cómo factorizo esta cuestión? A ver. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por menos 1 por c. Ya, esto es este polinomio. Ok, entonces tengo que esto va a ser lambda menos menos 1 más raíz de 1 más 4 dividido en menos 2. Voy a poner esto más abajo, que si no se me va esto va a explotar. Espero que esté haciendo los valores propios bien. Tipo, no me haya comido un factor en la esta cuestión. No, de hecho, no podría ser esto un valor propio. A ver, de un momento, que me equivoqué en algún lado la multiplicación. Menos lambda. Según yo, ahí va un -1. ¿Acá? No, en ese paréntesis. ¿Acá? Ahí, sí. A ver. Es de acá. Lambda. No sería un +1, porque sería este por este con menos. Entonces sería +1. A ver, pero me equivoqué en un lado. Eso es indiscutible. O sea, no es indiscutible, pero me equivoqué en un lado, no es probable. -1, lambda, -1. Con un menos. ¿Por qué va a ser menos lambda? Acá. Ay, que soy igual. Ya, sí, mi letra es horrible. Esto era un -1. Mira, qué error más. Tengo que hacer de nuevo estos cálculos. Ay, qué grande. Ahí está. Entonces, hacer de nuevo los cálculos nomás. Por eso saben ordenar, no sean como yo, que yo soy ultra desordenado. Entonces, ¿está bien de ahí? Sí, de ahí estaría bien. Entonces sería menos esto, entonces se mantiene. Ya, ahora sí. 2 lambda cuadrado, menos lambda cubo, menos lambda más 1, más 1, menos 2, más lambda, igual 0. Entonces, menos lambda cubo, más 2 lambda cuadrado, menos lambda, esto sería menos lambda, igual 0. Ya, ahí sí. Entonces, tengo que, bueno, acá uno de los valores propios va a ser el 0, ¿cierto? Porque no tengo el constante. Entonces esto va a ser lambda por menos lambda cuadrado, más 2 lambda menos 1, igual 0. Y este otro va a ser lambda igual menos, va a ser 1, ¿no? A ver. 1, sí. Y lambda igual 1 va a ser otro. Lambda menos 1. Y creo que sería lambda menos 1 también, puede ser. A ver. Sí, lambda menos 1. Y ya estaría. Bueno, en realidad sería, si quiero ser estricto, en realidad sería 1 menos lambda. Y 1 menos lambda. Igual 0. O algo por el estilo, ¿ok? Pero bueno, de acá se concluiría que lambda tiene que ser igual a 0 o lambda tiene que ser igual a 1, ¿ya? Entonces acá uno podría decir, acá uno lo diría erróneamente, ¿ya? Podría decir que como tiene dos valores propios, ¿ya? Este tiene multiplicidad, ¿cierto? Podría decir que como tiene dos valores propios, no se puede diagonalizar, ¿ya? Pero ojo, se puede pasar que dos vectores que hayan
dos subespacios distintos que tengan el mismo valor propio. Ah, esto porque lo copié, no puedo borrarlo. Qué buena. Ya. Entonces acá, como les dije antes, lo que importa son los vectores propios. ¿Ya? Eso es como lo más importante. Entonces, ¿qué hago? Ahora para sacar los vectores propios, uno va a la matriz original, ¿ya? Que la voy a copiar. El Windows. Ahí. Voy a copiar la matriz. La voy a usar harto. Vamos a sacar los valores propios. Los vectores propios en realidad uno lo que hace es reemplazar en la ecuación original. ¿Ya? Porque nosotros sabíamos que llegamos a lo siguiente, que el determinante de A menos lambda I, este determinante, es igual a 0, ¿ya? Y más en particular llegamos a lo siguiente. Nosotros habíamos llegado a esto. Esto era con lo que nosotros partimos. Que A menos lambda I por X tiene que ser igual a 0. Donde X sería el valor propio, el vector propio, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, lambda igual 0, una parte. Entonces uno agarra y dice, bueno, si lambda es igual a 0, tendría A por X tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Que tiene sentido. Yo le había dicho antes que cuando tienes un valor propio igual a 0, entonces ese espacio propio sería el kernel. ¿Ya? Los vectores propios serían del kernel. Entonces agarro la matriz original y veo cuándo me da 0. 0, 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 1, 0. Y la amplío con el 0 para ver qué vectores me dan esto. Entonces acá sería escalonar, ¿cierto? Entonces, a la fila 2, la integrando con la fila 1. Eso va a ser algo más fácil. No, sí, creo que esto. Ya no importa. 1, 2, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0. Ah, la fila 3 le sumo a la fila 1 una vez. 1, 0, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. 0, 0, 0. Y ahí está. Fila 2 a la fila 3 una vez. Y chao. 1, 2, 1. 0 menos 1 menos 1. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Entonces acá uno ¿qué hace? Uno dice, bueno, ¿qué vectores conseguí? Bueno, si el vector X digo que es un ABC, entonces tengo que B es igual a menos C, y tengo entonces que A más 2B más C es igual a 0, y haciendo ese reemplazo, tendría que A menos C es 0, ¿cierto? A menos C es igual a 0. Entonces, tengo que A es igual a C. A es igual a C. Y entonces finalmente tendría que X va a ser de la forma C menos C, C. ¿Ya? ¿Ok? Ya que uno dice, bueno, ya, ¿cuál chucha es mi vector propio? ¿Ya? Acá uno de las gracias que tiene es que uno puede elegirlo. Porque acá que llegamos a que todos los vectores de esta forma van a ser un vector propio. Todos los que sean de esa forma van a ser un vector propio. Pero yo como quiero formar una base, puedo elegir uno. Voy a elegir uno que yo quiera. Entonces voy a decir que C es igual a 1. Yo digo C igual a 1 y digo que entonces mi vector propio, mi primer vector propio, va a ser 1 menos 1, 1. ¿Ya? Así, arbitrariamente. Uno puede hacerlo. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro primer vector propio. Estamos checando si es que es diagonalizable. Porque para que sea diagonalizable, los vectores propios tienen que ser LI. Y tienen que ser tantos como sea la dimensión del espacio. Ya, entonces ahora después uno dice lo siguiente, que era lambda igual a 1. Porque este era el caso cuando lambda era 0. ¿Cierto? Ahora va a ser el caso donde lambda era 1. Porque esos eran los dos valores propios. Entonces agarro la matriz.
Y empiezo. Me quedaría que, de lo mismo de antes, que a menos lambda I por x tiene que ser 0. Entonces tendría que menos 1, 1 menos 1, menos 1, 1 menos 1, menos 1, 1 menos 1, igual 0, 0, 0. Me quedaron todos iguales. Esto aquí. Entonces acá uno, bueno, directamente dice que a la fila 2 le sumo la... Bueno, va a ser de la fila 1. Pero se entiende. Esto voy a llegar a que voy a tener un puro planito. A la 2 le sumo la 1 una vez. Y a la 3 le sumo la 1 menos un veces. Y llego a que esto es menos 1, menos 1, menos 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Entonces llegué a algo igual que es esto. Si de nuevo digo que x es de la forma ABC, tengo que x es... De acá yo sacaría que es menos b menos c, bc. ¿Ok? Llega a eso. Porque despejo la. ¿Ok? Entonces acá uno que hace lo mismo de antes. Sabemos que todos los vectores que metamos de esta forma, que son de esta forma, nos van a terminar dando el mismo vector, porque el lambda es 1, ¿cierto? Entonces todos estos vectores van a ser puntos fijos en particular, que eso significa que f de x es igual a x. Entonces, todos estos vectores nos van a dar este mismo vector, si lo aplicamos a la matriz. Entonces, como queremos representantes de esto, puedo poner dos condiciones, ¿ya? Porque acá no hay que notar que esto en realidad es un plano de vectores propios, ¿cierto? Es un plano, porque tiene dos variables libres. Entonces, como es un plano, puedo elegir dos vectores distintos que sean LI, ¿cierto? Puedo hacer eso, porque es un plano. Y un plano se puede generar por dos vectores LI. Entonces puedo elegir esos dos vectores LI. Entonces en una voy a decir B igual C igual 1, por ejemplo. Y tendría mi vector propio 2, que sería menos 2, 1, 1. Y en otra voy a decir que B es 0 y C es 1. Tendría el vector propio 3, que sería menos 1, 0, 1. Creo, sí. ¿Okay? Entonces tendríamos nuestros vectores propios. ¿Ya? Estos son nuestros representantes. Uno puede elegir otros vectores propios, no importa. Y llegaría a diferentes matrices de cambio de base, pero en esencia llegaríamos a la misma matriz diagonal, que eso es lo que importa. ¿Ya? Entonces acá nosotros tenemos nuestros tres vectores propios. Bueno, y el VP1 era menos 1, menos 1, era menos 1, no, 1 menos 1, 1. Era 1 menos 1, 1. ¿Ok? Entonces, hay que checar si son LI. ¿Ya? Entonces, para veamos si son LI. Entonces tenemos que 1 menos 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 1, 0, 1, con el 0, 0, 0. A la fila 2 le sumo la fila 1, 1b. A la fila 3 le sumo la fila 1 menos 1 es. ¿Sí? 1, 0, 0. Menos 2, menos 1, 3. Menos 1, menos 1, 2. Creo que 0, 0, 0. Ya, y acá se ve que son LI, ¿cierto? Bajo un cambio nos daría esto. Menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y un valor. Que sea un valor n. ¿Ya? Y nos daría esto. ¿Ya? No, de hecho, por calcular el valor n, no puedo ser tan flojo. Disculpa. Esos 3 veces, entonces nos daría menos 1. ¿Ya? Entonces, llegamos a que estos tres vectores son LI. Entonces, ¿qué significa? Significa que esta matriz es diagonalizable. ¿Ya? Esta matriz A es diagonalizable. ¿Qué significa eso? Que se puede expresar bajo un cambio de base, que este cambio de base vendría siendo los vectores propios, lo podemos dejar con una matriz diagonal, que va a ser fácil de operar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Tenemos los tres vectores propios, ¿cierto? Entonces sabemos que cómo se puede crear base de vectores propios, coma,
A es diagonalizable. Pero ojo, las matrices diagonalizables no son muchas, ¿ya? No son tantas. Son más o menos especiales las matrices diagonalizables, ¿ya? Como que no son muy comunes. Cuando son diagonalizables, los cálculos se hacen ultra como simple. Porque aunque uno invierta mucho tiempo calculando cómo diagonalizarla, después uno la ahorra en los cálculos con la matriz, pero no siempre se puede diagonalizar. Después ahí más adelante van a ver otra forma de diagonalizar que se puede hacer siempre. Y que es muy bacán. Pero bueno, ahora nos piden encontrar las matrices P de tales que A por A sea igual a P por D por P menos 1. ¿Qué significa esto? Esto es nada más que un cambio de base. ¿Ya? ¿Yo qué tengo? Tengo mis vectores propios. ¿Ya? Yo lo que quiero es lo siguiente. Tengo una matriz D, que va a ser la matriz diagonal, que va a tener los valores propios ordenados, ¿ya? En orden. El primer valor propio que hicimos era el 0, después hicimos el 1, después el 1 de nuevo, ¿cierto? Entonces, esta sería mi matriz diagonal. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es nuestra matriz diagonal. Lo que quiero es encontrar un cambio de base tal que esto sea la matriz A en otra base. ¿Ya? ¿Y en qué base? En la base de los vectores propios. Entonces yo lo que quiero encontrar es lo siguiente. Quiero encontrar una matriz P de cambio de base que me vaya de la base de los canónicos a la base B de los vectores propios. Donde P es la base VP1, VP2, VP3. ¿Ok? Yo quiero eso. Ojo, acá un spoiler. Esta base de los vectores propios es básicamente lo mismo la base que hice la otra vez, de separar el nulo con los que no van al nulo. Es lo mismo, porque los valores propios ceros son los nulos. Son los que van al nulo, entonces también estamos separándolo así. ¿Ya? Que es súper como útil, porque en realidad estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces queremos una base que nos vaya de los canónicos a la base B. ¿Ya? Pero como hicimos en el ejercicio 1, a nosotros nos gustaría que tengamos los vectores conocidos al inicio, ¿cierto? Porque nosotros nos gustaba esto. Nos gustaba cuando teníamos los... O sea, disculpe, como al final. Nosotros queríamos esto. Nosotros queríamos acá tener los vectores canónicos. Esto es esta matriz. Era una matriz que tenemos los canónicos expresados en la base B. El canónico 1, el canónico 2 empezado en la base B y el canónico 3 empezado en la base B. ¿Ya? Que podemos calcularlo, ¿cierto? Pero es algo más sencillo. Porque la base canónica es la que usamos siempre. Entonces nosotros podemos notar que PSB a la menos 1 va a ser la base PBC y que va a ser lo siguiente. Va a ser el primer vector canónico, el primer vector propio expresado en los canónicos, segundo vector propio expresado en los canónicos y el tercer vector propio expresado en los canónicos. Pero ¿qué pasa? Nosotros siempre hemos usado los canónicos. Entonces estos vectores son simplemente los vectores propios. Porque nosotros siempre usamos los canónicos. Entonces ya están los canónicos. Entonces es simplemente poner los vectores propios. Entonces tenemos que la matriz de cambio base de la base B a la base canónica va a ser la matriz de los vectores propios nomás. Que sería 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Menos 2, 1, 1. Menos 2, 1, 1. Y... bueno, menos 1, 0, 1 creo. Pero, entonces, esta será nuestra matriz, la matriz P. ¿Ya? Será la matriz que nos pasaría de la base B a los canónicos. Y que es como súper fácil de encontrar, o sea, una vez que uno tiene los vectores propios, porque será la matriz de los vectores propios. Será colocar los vectores propios. Porque por la misma definición de una matriz de cambio base, las columnas son los vectores propios en la base canónica. Que nosotros los calculamos en la base canónica, entonces están ahí, están listos. ¿Ok? Y bueno, para sacar la otra matriz sería simplemente invertir. ¿Ya? PBC inversa. Esto
sería lo mismo de antes. Es invertirla por medio del método usual. Que sí, hay que invertir matrices. De nuevo, a la fila 2, la fila 1, una B, a la fila 3, la fila 1, menos una B. 1, 0, 0, menos 2, menos 1, 3, menos 1, menos 1, 2, 1, 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A la fila 1 le sumo la fila 2 menos 2 veces. A la fila 3 le sumo la fila 2 3 veces. 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Menos 2 veces. 1, menos 1, menos 1. Menos 2 veces, menos 1, 1, 2. Menos 2, 1, 3, 0, 0, 1. Y luego a la fila 1 le sumo la fila 3 una vez. Y a la fila 2 le sumo la fila 3 menos una vez. Y tenemos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. A la fila 1 le sumo la fila 3 una vez. 1, menos 1, 2. 1, menos 2, 3. Y 1, menos 1, 1. Y luego multiplicar nomás por los negativos. Y llegaríamos a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, no, multiplico por menos. Y nos quedaría 1, 1, 1, 2, 1, menos 2, menos 3, menos 1. Entonces tenemos que la matriz de cambio de base de los canónicos a la base B, que es la de los vectores propios, va a ser 1, 1, menos 2, 1, 2, menos 3, 1, 1, menos 1. Ya. Y tendríamos entonces nuestra diagonalización, finalmente. Tendríamos finalmente que A, que va de los canónicos a los canónicos, va a ser igual a la matriz P por D por P a la menos 1. Y esto va a ir desde los canónicos a la base B, de la base B a la base B, y de la base B a los canónicos. ¿Ya? Y sería esto. ¿Okay? Esto sería Estos serían las matrices. Las voy a copiar para dejar la cajita. ¿Ok? ¿Se entendió el cálculo de cómo diagonalizar la matriz? ¿Se entendió la idea? Como que es, como les dije antes, como bien mecánico. Súper mecánico. Pero es importante como que sepan hacerlo. Porque como esto es de las cosas como que son igual importantes, a mi parecer. No, primero. ¿Se entendió? ¿Se captó la idea? La matriz B, la matriz 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces tenemos que estas son las matrices. ¿Ya? Y bueno, en realidad esto sería... Esta de acá sería la P a la menos 1. ¿Ya? Sí, bueno, si digo que P es igual a P de la base a los canónicos, entonces P a la menos 1 es igual a P de los canónicos a la base. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? Eso es importante. Se capta cómo calcular, cómo diagonalizar la matriz. Es algo que uno tiene que hacer un par de veces. Tipo, uno busca en el ejercicio, uno dice ya, esta matriz hay que diagonalizarla. Uno diagonaliza 3, 4 matrices, 5 matrices, y uno como que ya le agarra la mano. Ya como que no es como derivar, que uno tiene que derivar miles de veces para poder aprender a derivar bien. Que yo derivo mal incluso. Yo soy malísimo derivando. Pero esto es más mecánico. Esto es como un proceso con ese paso por paso. Valores propios, vectores propios,
y saco la P a la menos 1, porque la P la tengo porque son los vectores propios. ¿Ya? Entonces son 4 pasos. Valores propios, vectores propios, la matriz P y la P a la menos 1. Y está listo. Porque la matriz D va a ser la matriz de los valores propios. ¿Ya? En orden. Y así se diagonaliza. Es ese proceso. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con el proceso? ¿Se captó la idea? ¿Se capta? ¿Todo bien con esto? Ya, voy a poner que sí. Ya cualquier duda me dicen. Si quieren decir por correo o por acá, dicen nomás. ¿Ya? Bueno, en la última nos dicen que usando la parte A. Ahí está, ¿no? Ya. Y el último dicen que usando la parte A, aunque no era necesario diagonalizar. Esto era como overkill. Es como un poco overkill diagonalizar para poder sacar esto. ¿Cómo se mostraba que era diagonalizable? Ya. Para que algo sea diagonalizable, uno tiene que ser capaz de hacer una base de vectores propios. Entonces lo que nosotros hicimos fue, sacamos los valores propios, encontramos representantes para los vectores propios, ¿ya? Acá como era un mismo valor propio para dos vectores propios, elegimos vectores propios LI, ¿ya? No tenemos que acá dos vectores propios LD. Pero para que sea diagonalizable, uno tiene que ser capaz de encontrar una base de vectores propios. Una base, eso es importante. ¿Ya? Si uno es capaz de hacer una base de vectores propios, es diagonalizable. ¿Ya? Acá lo encontramos porque sacamos el vector propio para el 0, sacamos un representante, sacamos dos vectores propios para el 1, ya porque tenían dimensión 2, porque habían en el polinomio habían dos valores propios 1, entonces sacamos dos vectores. ¿Ya? O sea, intentamos sacar dos vectores. ¿Ya? Intentamos. A veces no se puede. Acá se pudo. Sacamos los vectores propios para el 1. ¿Ya? Y después vemos que es en LI. Como en LI, se puede hacer una base, entonces es diagonalizable. ¿Ya? Eso para encontrar que sea diagonalizable. Encontrar tres vectores propios distintos. Tres vectores propios LI. ¿Ya? Acá en este caso habían dos valores propios iguales, pero eso no importa. Lo que importa son los vectores propios. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, acá. Esto es súper interesante, como que me gusta esto de los vectores propios. Bien, entonces, después lo que nos preguntan las siguientes es usando la parte A, que A a la n es igual a A para todo n en n. ¿Ya? Que esto era overkill, esto era overkill diagonalizar para sacar esto, honestamente, no les voy a mentir. ¿Ya? Pero acá uno que puede hacer, ¿ya? Uno, como sabe que A se puede expresar como P por D por P a la menos 1, ¿ya? Porque nosotros encontramos estas matrices P, D y P a la menos 1, que son estas, ¿cierto? Que eran las matrices de cambio de base y la matriz de los vectores de los valores propios, ¿cierto? Nosotros sabemos que A es igual a esa multiplicación de matrices. Entonces podemos reemplazar esto por esto. P por D por P a la menos 1 elevado a n tiene que ser igual a P por D por P a la menos 1. ¿Ya? Y acá hay una propiedad importante de cuando uno diagonaliza la matriz. ¿Ya? Y es lo siguiente. Si yo tengo P por D por P a la menos 1 a la n, esto es P por D por P a la menos 1 por P por D por P a la menos 1 por P por D por P a la menos 1 y así, ¿cierto? Por P por D por P a la menos 1. ¿Y qué tengo acá? Esto es igual a P por D por P a la menos 1. Yo acá anoto que este producto de acá me va a dar la identidad. Este producto acá me da la identidad. Este producto acá me da la identidad. Y así, ¿cierto? Entonces me va a quedar P por D por D por D por D por D por P a la menos 1. Entonces, esto sería P por D a la N por P a la menos 1. P por D por P a la menos 1. Yo puedo multiplicar después por P a la menos 1 por la izquierda y por P a la derecha para pitearme el P y el P a la menos 1. Y me daría que D a la N es igual a D.
esto es lo que tiene que pasar para que, si esta matriz A es diagonalizable, entonces esta propiedad de que A a la n es igual a A tiene que pasar también para la matriz diagonal, ya para D. Y acá sucede algo importante, que es que esto pasa con las matrices diagonales. Con las matrices diagonales, ¿ya? Si yo tengo una matriz diagonal a la potencia, esto va a ser la diagonal a la potencia. Pues ¿por qué pongo lambda? Tiene que ser en S. Ven que D era 0, era la diagonal que tenía 0, 1, 1. Entonces esto es igual a D. Entonces esto tiene que ser igual a 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver ya que son lo mismo, porque en realidad tenemos que 0 a la n es 0, 1 a la n es 1 y 1 a la n es 1. Acá en realidad hice la demostración para el otro lado, porque en realidad la demostración tendría que ser para acá. Tendría que empezar con esto, ir para acá, luego ir para acá, porque son dos pasos reversibles, ¿cierto? Venir para acá, y llegar a que A a la n es igual a A para todo n. Ya, la demostración tendría que ser para otro lado, porque uno tiene que empezar por algo que sabemos que es cierto, hasta algo que no sabemos que es cierto. Pero como llegamos por medio de implicancia, sabemos que es cierto. Entonces vimos que en realidad son lo mismo, ¿cierto? Son lo mismo. A a la n va a ser igual a A para todo n. ¿Ok? Y esto es como súper bacán. Y esto acá podemos ver que en realidad, si la matriz A es diagonalizable, esto solo pasa si que sus valores propios son ceros o unos. Si tienen diferentes valores propios, estos valores propios a la n van a ser distintos a su número original, ¿cierto? Al valor propio. Entonces, esto sucede si la matriz es diagonalizable, sucede solamente para matrices que tienen valores propios ceros o 1. ¿Ya? Que eso es interesante. Después juraría que se puede demostrar que es para todas matrices, aunque no sea diagonalizable, pero se usa de otra forma. ¿Ya? Pero sería por esto. Aunque igual digo que esto es overkill porque uno puede demostrar que si a cuadrado es igual a a, entonces uno puede multiplicar por a, entonces tendría que a al cubo es igual a a cuadrado, pero a cuadrado es igual a a, entonces uno puede multiplicar esto n-3 veces y no tendría que a a la n es igual a la n-1, esto es igual a la n-3, pero sacar los cuadrados, ¿cierto? 1 a 1, y no tendría que a la n es igual a a, ¿cierto? Por esto es que digo que era overkill diagonalizar, porque podemos demostrar que a cuadrado es igual a a y estaríamos listos. Esto es una recursión. Por A. ¿Ya? Entonces, podríamos haberlo hecho de otra forma esto, sin haber diagonalizado, pero no importa. ¿Okay? Pero en fin, eso era. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió cómo diagonalizar? Que es súper algorítmico, ¿ya? Pero es importante saber hacerlo. Es súper importante saber diagonalizar y sacar los valores propios. ¿Ya? Es muy útil también después para ecuaciones diferenciales. Sirve caleta, pero caleta. Para poder hacer sistemas de ecuaciones. Después, ustedes, como saben, las transformaciones lineales y cálculo hacen un collapse súper grande y crean todo lo que es cálculo multivariable. Es todo lineal con cálculo, así que esto igual es importante. ¿Ya? Diagonalizar se usa un poco menos, pero es importante aprenderlo. Pero lo que sí que se usa son valores vectores propios. Valores y vectores propios se usa caleta. ¿Ya? Así que de verdad, esto es importante. Esto es importante. Saber. Y bueno, si uno sabe sacar valores y vectores propios, uno sabe diagonalizar. ¿Ya? Así que esto es importante. Saber sacar vectores y valores propios. ¿Ya? Confíen en mí. ¿Ya? Fuente cuando no hay mentira. Es importante aprender a sacar valores y vectores propios. ¿Ya? Pero en fin. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿Está todo correcto? ¿Se entendió la idea de diagonalizar? ¿Cómo hacerlo? ¿Se capta? ¿Todo? ¿Alguna duda? ¿Sí, con lo que sea? O si tienen dudas del control incluso, nos pueden dar. ¿No? ¿Se captó? ¿Todo bien?
Sí, sí, es como que uno tiene que procesarlo un poco. Como que, como iba así, uno hace 2, 3 ejercicios de diagonalizar y como que uno dice, ok, ya, así se diagonaliza. Estos son los pasos. Y uno diagonaliza, ¿ya? Pero es como algo que uno tiene que hacer un par de veces y uno como que aprende así. ¿Ya? Pero lo más importante es la teoría de que bajo ciertos vectores una matriz actúa como un escalar, que esos son los vectores y los valores propios. De ahí vienen. De hecho sí, esto es como spoiler, pregunta clásica de prueba. Les preguntaban como comprobar que B1 es vector propio de A. Esto es como clásico. Entonces les dan A, les dan el vector, y como que uno piensa, ok, tengo que sacar los vectores propios, pero uno lo que puede hacer en realidad es multiplicar directamente, hacer A por B, y ver si es que esto es igual a un lambda por B. Esta pregunta es clásica, ya que es comprobar que algo es un vector propio. Ahí uno lo que hace es multiplica la matriz por el vector y ve si es que le da el vector escalado por algo. Si les da 0, también es un vector propio. Ojo, ¿ya? Si A por B es 0, es un vector propio con lambda 0. Esto lo vimos en clase. ¿Lo de vectores propios no lo vieron? Sí lo vieron. Puede. Eh, Vamos a una clase atrasada nosotros. Ah, ¿en serio? Oh, O pero. sea, no, sí vimos vectores propios, pero no Ya. diagonalización. Ah, entonces era nuevo. Oh, yo lo ruché así pensando que no que la han visto, disculpen. Y valor propio también creo. Es que mañana iban a hacer una recuperativa el profe Mar. Dale, capto. Ah, no sabía que estaban atrasados una Sí, clase. sí. Si no te respondíamos mucho, yo creo que era por eso. Era por eso. Estamos Ya, aprendiendo. dale, disculpa. Yo pensaba así, digo como, oh, no estoy explicando mal. Ya, pero claro, entonces si no han visto, sí, si uno ver esto por primera vez, igual es como un shock, como factorizar matrices. Pero ya, capto. Sí, esto es como que no es mucho más que esto tampoco. Es como, es un proceso de analizar, ¿ya? Uno puede tener anotaditos los pasos como sacar valores propios, sacar vectores propios, ver si son base, plantear la base y listo. Como que no puede hacer eso. ¿Ya? Pero no es mucho más. De acá nace la diagonalización. Pero sí, ahora que pienso así, como que si recién vieron la materia, las dudas, en volar le aparezcan después. Igual, tipo, la semana de vacaciones me mandan correo nomás. Yo estoy feliz de responder si las vacaciones no existen. Porque igual que un certamen de mate. Así que si tienen dudas, me dicen nomás. Y así, cuando ya procesen más la materia. ¿Ya? Así que eso. Entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay dudas? Como para ir cerrando. Cualquier duda me dice. En esa parte donde dice A igual P por D, P a la menos 1, ¿cómo Sí. sabemos cuál es el P? El Si es P. del que va de B a C o del C a D. Buena pregunta. El P es el que va de B a C. ¿Ya? Porque nosotros queremos que esta matriz. Queremos esto. Queremos que le demos vectores canónicos y nos devuelva vectores canónicos. Entonces, el P va a ser esta matriz que tiene colgados los vectores propios. Esta. Esta es la matriz P. Que bueno, mejor lo voy a anotar así, como para que. Ay, no sé qué es. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar así para que se entienda mejor. Esta sería. ¿Por qué sucede esto? Que no me anda esto. Ah, porque tengo que copiar todo esto. Sí. Ya, pero esto sería el. ¿Por qué borrar de trazo? Me está troleando la aplicación, disculpe. Borrar grande. Ahí sí. No se borra. Están recagando. Ya. Esto sería el P a la menos 1. Y esto sería el P. ¿Ya? El P es el que tiene los vectores propios colgados. ¿Ya? Ese es el P. El P es el de los vectores propios. El P a la menos 1 es la inversa de P. ¿Ya? Y es por esto, por lo que dije, como que uno cuando, uno cuando está viendo el P a la menos el P, uno quiere los vectores propios en la base canónica. ¿Ya? Entonces son los vectores propios nomás. ¿Ya? Entonces ese sería el P. El P sería el P sería el de los vectores propios. Y el P a la menos 1, la inversa. ¿Ya? Entonces P, matriz, vectores propios. P a la menos 1, la inversa de P. Inversa de P. ¿Ya?
Pero claro, P serial de los vectores propios. ¿Ya? Eso me costó un poco a mí como cacharlo al principio, pero como que uno lo que quiere al final es que los vectores propios te los dé como vectores propios, en su forma. Entonces, quieres que te dé los vectores propios, entonces quieres que te los dé la base canónica. ¿Ya? Pero es como una mnemotecnia. El P va a ser de los vectores propios, el P a la menos 1 es la inversa. ¿Ya? ¿Se capta? Sí, bueno, bacán. Entonces sería eso. Ah, y este P no es único. ¿Ya? Pues yo elegí vectores propios. Entonces hay infinitas matrices P. Así que ahí uno tiene que verificar. ¿Ya? Uno tiene que verificar si es que calzan. Como las matrices diagonales. Y si que son matrices de cambio base. Bueno, si les dan una diagonalización, ¿ya? Si ustedes les dan una diagonalización, lo que pueden hacer y decir como compruebe que esto es igual a A, pueden hacer la multiplicación matricial nomás. Tiene que ser LI. La matriz, sí, tiene que ser LI los vectores propios. Porque uno lo que quiere es hacer cambios de base. Y los cambios de base tienen que ir de base a base. Entonces tienen que ser de conjunto de LI a LI. Entonces la matriz tiene que ser, los vectores de la matriz tienen que ser LI. Si no existe una base de vectores propios, no puedes diagonalizar. ¿Ya? Por eso que acá nos preguntan diagonalizable. Que esto en realidad lo que nos están diciendo es, hay una matriz de cambio base de vectores a vectores propios. Eso es lo que nos está preguntando. Porque la matriz D existe, porque hay vectores propios, hay valores propios, pero la matriz P es la que nos importa, ese cambio de base. Entonces, si es que uno puede hacer una base de vectores propios, es diagonalizable. Si no, no. Entonces, eso es. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, bacán. Sí, esto como que uno tiene que procesarlo un poco, pero uno se acostumbra. Uno como termina viendo y diciendo como, ya está el P, está el P-1, está el D. ¿Ya? Porque no son tan difíciles de armar. ¿Cierto? Lo lata un poco sacar los vectores propios y los valores propios. Pero es escalonar. Es escalonar y sacar determinante nomás. Que es lo que hemos estado haciendo todo el curso. Y bueno, y con un polinomio. Que no van a poner polinomios muy difíciles. Así que no sufren. Y por ahora, como las matrices están en R, si llegan a polinomios que no se pueden factorizar en R, paran ahí nomás. ¿Ya? En el siguiente curso, eso no va a importar. Van a ser valores propios complejos. Y que tiene mucho sentido el valor propio complejo, que es muy interesante. Que en realidad, eso después lo digo. Que es muy interesante que hacen los valores propios complejos. Que en realidad es como súper bacán lo que hace una matriz de valores propios complejos. Que serían matrices de rotación. Porque es como que uno mantuviera el eje perpendicular al plano como constante y uno girara el plano como una caja de pizza. Entonces, las matrices con valores propios complejos van a ser matrices de rotación, usualmente. Eso es interesante. Pero no es en este curso, así que para el siguiente nomás. Pero es bacán. En fin, ¿tiene alguna otra duda? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Es como que hay que procesarlo un poco. Si lo procesan ahí, después hacen ejercicio y van a estar de pana. Así que son bacanes, así que hay que darle nomás. Hay que ir con ánimo. Ya les quedaría el último certamen. Creo que nos queda una pura ayudantía. Una o dos, creo que sí, no nos queda una nomás. Que a vuelta en enero. Así que ya queda poquito. Pero bueno, si no hay más dudas, creo que es un buen momento para ir dejando el live. Así que... Ya estoy compartiendo, ¿no? Sí. Así que... capos, nos vemos a vuelta de vacaciones, yo cacho. O si tienen dudas, me preguntan nomás. Así que no tengo ningún problema. Así que nos vemos después de vuelta de vacaciones. Pásenla bien, disfruten. Cuídense. Ya, Y pues, eso, muchas gracias, Tubal. está bien, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Descansen en las vacaciones. Y para pasar también. Cualquier duda me preguntan nomás. Hasta luego. Chao, chao. Que se vistan también.